Buenas, buenas. Continuando ya con la última parte de pares craneales, vamos a ver básicamente los pares craneales mesencefálicos, pontinos y vulvares, que son los bajos. Básicamente los que más se afectan van a ser el trigémino y el facial. Entonces, en relación con el nervio trigémino o el quinto par craneal, recordemos que tiene la parte de la función de la sensibilidad de la cara hasta el vértex y que no incluye el ángulo de la mandíbula. Recordemos que es un nervio que es tan grande que inclusive llega a los primeros niveles cervicales, continuándose el núcleo espinal del trigémino. Entonces recordemos que es como si tuviera el componente C1 de la médula espinal, de la parte sensitiva. También tiene la parte de la fuerza de los músculos de la masticación y los reflejos que vamos a tener está el reflejo masseterino, que se integra en el mesencéfalo, que eso es propiocepción, y el reflejo corneal, que es tacto, que se integra en el puente. La vía aferente del masseterino es el quinto par, V3 se integra en el mesencéfalo y la vía aferente es el quinto par. La vía aferente del corneal es el quinto par, se integra en el puente y la vía aferente es el facial. Entonces, si vemos aquí la imagen, recordemos que tiene tres núcleos sensitivos, el pontino, el mesencefálico, el principal que es el del puente y el espinal que está bulbo pontino. Y tiene un núcleo motor que es el núcleo motor del trigémino. Va a emerger de la cara anterolateral del puente como un gran componente sensitivo y uno pequeño motor. Se coloca a nivel de la caverna de Meckel en el ganglio de Gasser. Y aquí van a emerger tres nervios, V1, V2, V3. V1 va a ir hacia el seno cavernoso, al igual que V2. Luego atraviesan la fisura orbitaria superior y el foramen redondo. Y el V3 va a atravesar el foramen oval. V1 va a atravesar luego la fisura orbitaria superior y llega a la órbita. V2 atraviesa el foramen redondo y llega a la fosa pterigo-palatina y luego a la cara. Y V3 va a llegar a la fosa infratemporal. V3 va a llevar el componente motor. Entonces, nuevamente, aquí tendríamos una imagen. Entonces, tenemos el núcleo mesencefálico, que es propiocepción, el núcleo principal, que tiene tacto, y el núcleo espinal, que tiene dolor y temperatura. A este núcleo espinal también vayan a llegar componentes del séptimo par, el noveno par y el décimo par. ¿Ok? De la patología que más frecuentemente vemos está la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino se caracteriza por corresponder a un dolor lacinante, como descarga eléctricas, unilateral, que tiene un inicio y término súbito, de pocos segundos de duración. Tiene una incidencia de 4 a 13 por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia en mujeres de 3 a 2, un predominio en mujeres. Y la prevalencia es menor al 0.1%. La edad de inicio cuando son casos idiopáticos es alrededor de los 52 a 58 años. Y cuando son sintomáticos es de los 30 a los 35 años. Usualmente hacemos referencia a sintomáticos cuando hay una causa estructural de la neuralgia del trigémino. La más frecuente es la causa vascular, principalmente por una compresión vascular o una asa vascular. Hay una arteria que gira alrededor del trigémino y es la que está causando el dolor. Afecta predominantemente V2 y V3, pero algunos pueden tener V1. El paciente puede llegar a tener tanto dolor que haga una mueca dolorosa y esto es lo que se le llama el tic doloroso. Va a tener los puntos gatillo o desencadenantes del dolor que al palpar usted al paciente desencadenan el dolor, que son los puntos de Valix que podemos ver acá. Supraorbitarios, infraorbitarios, del ala nasal, el maxilar, mandibular superior, labios, entre otros. El diagnóstico es un diagnóstico clínico y lo que hacemos con las neuroimágenes es descartar las causas sintomáticas. Cosas importantes, generalmente las causas primarias se va a conservar la sensibilidad, suelen ser idiopáticas, y las secundarias o sintomáticas puede haber afectación de la sensibilidad. Recordemos que en la clasificación internacional de las cefaleas
vamos a tener los criterios diagnósticos. Entonces, en general, van a ser paroxismos que son recurrentes de dolor facial unilateral en la distribución de uno o más de ramas de la división del nervio trigémino, que no van a tener irradiación. Y va a cumplir los criterios B y C. El dolor va a tener las siguientes características: dura segundos hasta 2 minutos, la intensidad es grave y va a tener una sensación de descarga eléctrica o dolor fulgurante. Es un dolor lacinante, punzante, agudo. Y puede ser desencadenado por estímulos inocuos dentro de la distribución del trigémino afectado. ¿Ok? Entonces, usualmente tiene una distribución trigeminal, menos del 5% de los casos va a ser V1. El dolor es característico, aparece y desaparece de forma súbita, va a ser unilateral usualmente. Vamos a tener síntomas gatillo, podemos tener síntomas autonómicos que son frecuentes en estos dolores craneofaciales, como lacrimación, edema, inyección conjuntival, entre otros. Y va a haber un dolor continuo entre crisis, que es como un entumecimiento que refiere al paciente, que es un dolor que está ahí latente, pero no tan severo. Vamos a tener que, podríamos dividirlo como el clásico, en cual la neuralgia del trigémino clásica es la que está relacionada con el asa vascular. Luego tenemos el idiopático, en el cual no tenemos causas que expliquen la neuralgia del trigémino, y 15% se les llama secundarias, en las cuales hay una causa estructural o una patología que no corresponde a la patología clásica, que es el asa vascular. Entonces 10% idiopática, 15% secundaria, y toda la gran mayoría van a ser clásicas. Entonces, para la evaluación de los pacientes vamos a tener las características clínicas de un ataque de dolor súbito en la distribución del trigémino sin irradiación. ¿Okay? Vamos a ver si tiene características o preguntas como si ha tenido un herpes zóster reciente o si es una neuralgia posherpética. Hay que descartarlo. Hay que descartar lesiones del nervio trigémino como mecánicas, químicas, térmicas, radiación inducidas en los meses previos. Esto es importante porque mucho de lo que vamos a ver es que en mucha literatura y actualmente se divide las neuropatías del trigémino, en el cual hay propiamente una lesión del trigémino con hipoestesia o pérdida de la funcionalidad en la parte motora, y también el dolor, ¿ok? Y vamos a tener una causa específica en los meses previos. Y luego tenemos propiamente lo que es la neuralgia del trigémino. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estudiar a estos pacientes? Básicamente vamos a realizar una resonancia magnética de cerebro y que se extienda hasta la base de cráneo, más específica para base de cráneo. Entonces podemos tener pacientes que tengan la compresión vascular con cambios morfológicos o sin cambios morfológicos. Estos los clasificamos como clásicos. Tenemos el nervio trigémino que sea normal, sin una compresión de asa muscular, entonces sería idiopático. Y luego podemos tener los casos que son secundarios. Por ejemplo, que tengamos una paciente joven con una lesión en la salida del nervio trigémino esmerilizante en relación con esclerosis múltiple, o aquellos pacientes que tienen tumores del ángulo pontocerebeloso. Recordemos que en el ángulo pontocerebeloso también atraviesa el sexto par y el octavo par. Entonces podrían estar comprometidos otros pares craneales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un schwannoma del ángulo pontocerebeloso que está hipercaptante con el gadolinio, y sería la causa en este caso de una neuralgia del trigémino secundaria. En relación con el tratamiento, vamos a utilizar medicamentos neuromoduladores. La primera línea corresponde a la carbamazepina y la oxcarbazepina, con una eficacia de mayor al 50% en los dos casos, y el más eficaz corresponde a la carbamazepina, inclusive alguna literatura mencionando hasta 95% de respondedores. En caso de que no respondan a la carbamazepina o la oxcarbazepina, que es la primera línea, vamos a clasificar al paciente como no respondedores y podemos valorar y usar gabapentina, pregabalina, lamotrigina. También se puede utilizar la toxina botulínica, que tiene una eficacia del 77% versus 25% con placebo. Terapias de rescate: cuando el paciente llega con mucho dolor, pueden ser infusiones de lidocaína intravenosos, infusiones de phenytoína intravenosos o el uso de sumatriptan. Y algunos pacientes que tengan compresiones vasculares pueden realizarse cirugía.
Una vez que el paciente se inicia el tratamiento del dolor, vamos a esperar unos intervalos de 6 a 8 semanas libre de crisis, eso es lo que esperaríamos, o hasta 6 meses en el caso de algunos expertos, para tratar de titular el medicamento. ¿Ok? Entonces eso era en relación con el nervio trigémino. A continuación, lo que sería el nervio facial o el séptimo par. Entonces aquí tenemos una imagen de un paciente con una parálisis facial. En este caso la parálisis facial es izquierda, por ejemplo. Esta es una estatuita. Y el derecho sí se está contrayendo la cara. Entonces recordemos que el facial tiene una función de inervar músculos derivados de pares craneales, función parasimpática con la lacrimación, salivación, una función del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua y da inervación sensitiva de la región periauricular. El facial tiene tiene esos 4 núcleos para sus 4 funciones y va a emerger por la unión bulbo-pontina. Va a atravesar el meato acústico interno o el conducto auditivo interno y ahí vamos a tener que hace un giro a nivel del ganglio geniculado, a donde hacen sinapsis varios fibras sensitivas y va a ingresar al canal del facial. ¿Okay? Vean que en el ganglio geniculado da fibras para el nervio petroso mayor que lleva la inervación parasimpática a las glándulas lacrimales. Y ahí hace sinapsis con o el ganglio esfenopalatino, es el ganglio que se encarga de la parte parasimpática para la glándula lacrimal. Entonces va a ingresar al conducto del facial y ahí vamos a tener que va a dar ciertas fibras. Entonces va a dar fibras para lo que sería el, el músculo del estapedio, del músculo estapedio. También, bueno, ahí en el canal facial da la cuerda del tímpano que lleva también la parte sensitiva del gusto de los dos tercios anteriores y la parte parasimpática de las glándulas sublinguales y submandibulares. Y posteriormente emerge por el foramen estilomastoideo y ahí va a dar sus 5 ramas terminales que son la rama frontal, temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Ok, vamos a ver. Ok. En el tallo cerebral, nada más recordar que el facial está un poco más lateral al núcleo del abducens, porque son motor general y el otro es motor especial, ¿verdad? Uno es de músculos no derivados de pares craneales, que es el sexto par, y el séptimo va a inervación de músculos derivados de pares craneales. Entonces, las fibras del séptimo par característicamente giran hacia atrás, formando la rodilla interna y la impresión que dejan en la superficie, que es el colículo facial, y luego emergen por la unión bulbopontina, como el nervio facial propiamente. Entonces ahí tenemos la rodilla interna, la rodilla interna del facial, mm, emerge por la unión bulbopontina, ingresa al conducto auditivo interno, ahí va a girar y tenemos la rodilla externa, ¿ok? Y del facial, y ahí va a través del nervio petroso superior o superficial mayor, va a dar la inervación de la glándula lacrimal y ahí donde hace sinapsis es en el ganglio pterigopalatino. Y luego tenemos en el conducto del facial que da la cuerda del tímpano, da el nervio para el músculo estapedio y la cuerda del tímpano va a dar la inervación del gusto de la lengua a los dos tercios anteriores y a través del nervio lingual va a llegar al ganglio submandibular a donde hace sinapsis para después inervar la glándula sublingual y submandibular. Y propiamente emergen por el foramen estilomastoideo ya solo la raíz motora del séptimo par. Entonces aquí tendríamos lo mismo, dependiendo de dónde esté la lesión. Entonces si es inmediatamente
si es inmediatamente cuando entra el conducto auditivo interno, puede ser que esté afectado el vestíbulo coclear. Si es en el canal del facial, entonces puede dar la afectación de la parte parasimpática, gusto e hiperacusia por afectación del nervio del músculo estapedio. Y si es a la salida, ya cuando ha dado todas esas ramas parasimpáticas del estapedio o del gusto, a la salida del canal o en el foramen o ya periférica después del foramen estilomastoideo, solo va a dar afectación motora. Esto es la misma imagen. Y una cuestión importante es la diferencia entre una parálisis facial central y periférica. La parálisis facial, recordemos que la inervación de los pares craneales es bicortical. Entonces, para la parte del núcleo que inerva la porción superior de la cara tiene bicortical, mientras que la porción inferior solo tiene contralateral. Entonces, en los pacientes que tengan lesiones corticales, la parálisis facial va a ser solo de la mitad inferior de la cara, mientras que en aquellos pacientes que tienen lesiones periféricas, va a ser de toda la hemicara. Entonces, a pesar de que se ve más aparatosa la parálisis, es menos grave la de la parálisis facial. La patología que más frecuentemente eh, afecta al nervio facial es la parálisis facial o de Bell, usualmente es idiopática. La incidencia es de 23 por 100.000 habitantes. Siempre se ha pensado que hay un rol del virus del herpes simple, esto porque en mucha anatomía patológica se ha documentado al virus en el nervio, en aquellos pacientes que han fallecido y tenían parálisis facial. La mitad de los pacientes va a alcanzar el máximo de debilidad en 48 horas y casi la totalidad de los pacientes en 3 a 4 días. Pueden sentir una sensación como de plétora o insensibilidad de la cara, un grupo escaso de pacientes en las láminas del trigémino. Puede haber alteración del gusto, puede haber que sería por afectación de la cuerda del tímpano, entonces tendríamos disgeusia, puede haber hiperacusia por afectación del estribo. Un 70% van a tener recuperación completa en 30 a 60 días y el 85% va a alcanzar la funcionalidad normal. Realmente es infrecuente que tengan recurrencias, pero hasta el 8% pueden tener recurrencias. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver los datos de parálisis facial. Ok, entonces el paciente en este caso tiene una parálisis facial izquierda. Ok, y vemos que tiene pérdida de las pliegues o de las líneas de expresión facial del lado izquierdo. Y al cerrar los ojos nos da el fenómeno de Bell o signo de Bell, en el cual solo vemos la esclera blanca donde se eleva el ojo hacia arriba y hacia atrás. Entre los signos de buen pronóstico está que la recuperación del gusto anteceda a la motora y que tenga una recuperación motora por lo menos en los primeros 5 a 7 días. Entonces, con base en la parte de la afectación o no del gusto y la piracusia, podríamos decir que la lesión sea en el canal facial o después del canal facial. Si uno realizara una resonancia magnética, podría haber hiperintensidad del nervio y en algunos casos se realizan líquidos cefalorraquídeos y podría tener algún levemente aumentado los linfocitos y mononucleares. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una parálisis facial. Entonces al paciente se le pide que levante las cejas, que cierre los ojos, vemos el fenómeno de Bell. Ahí le pedimos que sonría, ahí que abra la boca. Y vemos las líneas de expresión facial, ¿verdad? Cómo están afectadas. Y aquí tenemos este otro paciente, es una parálisis facial periférica. Aquí tenemos el fenómeno de Bell, se ve que tiene pérdida de las líneas de expresión facial. Ahí cierra los ojos, pele los dientes, ¿ok? Y en este caso es derecha. Y en relación con el tratamiento, siempre se le debe decir al paciente que hay que tratar de que mantenga los ojos cerrados durante el sueño para evitar la generación de úlceras de la córnea. Como se cree que es un fenómeno inflamatorio, que hay una inflamación aguda, usualmente de forma súbita se presenta la parálisis. Algunos pacientes tienen el antecedente que pasan de un sitio caliente o con temperatura templada a uno más frío y tienen la parálisis, entonces se llama una parálisis a frigori.
Se recomienda prednisona 40-60 miligramos por día por 7 a 10 días y el uso de antivirales es discutido. Sin embargo, la mayoría de expertos recomiendan el uso de antivirales, por lo menos por unos 10 días. Otras causas de parálisis facial, en latitudes más del hemisferio norte tenemos enfermedad de Lyme. Es importante la parte del VIH que puede dar parálisis facial, la mononucleosis infecciosa, la poliomielitis, lepra y sarcoidosis. Y otra cuestión importante es el síndrome de Ramsay-Hunt. Bueno, aquí tenemos la imagen de Justin Bieber que decía que tenía síndrome de Ramsay-Hunt, pero realmente nunca, ahí estuvimos buscando la foto de la oreja, pero nunca la enseñó. Pero aquí sí vemos que tiene pérdida de las líneas de expresión facial del lado derecho y signo de Bell positivo. Y en una paciente de nosotros vemos ahí que tiene las vesículas del herpes zóster, ¿verdad? Que usualmente el síndrome de Ramsay-Hunt, el paciente va a tener lesiones vesiculadas en el área periauricular y de la aurícula, con mucho dolor, va a tener la erupción vesicular del conducto auditivo externo y luego va a tener la parálisis facial. En algunas ocasiones podría afectar también el vestíbulo coclear y tener sensación de vértigo, náuseas y sordera. Estos pacientes con síndrome de Ramsay-Hunt, como si la etiología es el virus del varicela zoster, ahí sí le vamos a dar siempre tratamiento con antivirales, ¿verdad? Entonces aciclovir, valaciclovir o famciclovir estarían recomendados en estos casos. Es importante la parte de la parálisis facial bilateral, que sería la diplejía facial. Puede ser que tengamos una parálisis de Bell bilateral, es frecuente en el síndrome de Guillain-Barré, nuevamente en la enfermedad de Lyme. También tenemos la parte del sarcoidosis, que si presenta parálisis de diplejía facial con otros signos específicos, tendría un síndrome de Hereford, la mononucleosis también, y el síndrome de Mobius, okay, que es una enfermedad ya congénita. Entonces aquí tenemos una paciente con una parálisis facial bilateral, cierre los ojos y se ve tiene signo de Bell bilateral y luego se le pide que sonría y básicamente no hay movilidad de la cara. Ahí que sople, que infle los cachetes y se sale el aire y luego que tense el cuello y realmente no se ve que lo logre tensar. Un síndrome interesante es el síndrome de Melkerson-Rosenthal, en el cual tenemos pacientes con parálisis facial recurrente, edema facial y plegamiento de la lengua. También asocian déficit de hierro. Entonces es importante por si tienen pacientes con parálisis facial recurrente. Y algunas formas de inervación anómala después de la parálisis facial pueden dar ciertos síntomas. Las lágrimas del cocodrilo, que es que haya una inervación parasimpática anómala. Entonces, cuando la persona tiene la sensación del gusto, puede ser que empiecen a salirse las lágrimas porque tiene una reinervación aberrante. Puede tener mioquimias y sincinesias. En eso podría ser que el paciente tenga contracciones involuntarias, ok, por una regeneración anormal de las fibras. Y estas contracciones involuntarias del facial serían las mioquimias, que en algunas ocasiones se les puede dar tratamiento, al igual que las incidencias, con Botox. Puede ser en ocasiones que la reinervación sea tan anormal que las fibras que inervan al orbicular y al músculo del ángulo de la boca se reinerven de forma aberrantes. Entonces, cuando el paciente va a realizar una sonrisa, cierra los ojos o viceversa. ¿Ok? Y como les mencionara, lo que es las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Que también hay una reinervación anómala. Entonces, el paciente cuando saliva también va a tener lacrimación, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces mioquimias, cincinesias y lágrimas de cocodrilos pueden ser dadas por la reinervación anómala. Y otra patología del nervio facial frecuente, que seguro vieron con el doctor Hernández, es el espasmo mifacial. Entonces esto propiamente ya es una distonía y vemos en este paciente que tiene contracciones involuntarias de la mi cara derecha. En ocasiones puede ser tan severa
la contracción del orbicular, que el paciente mantenga cerrado totalmente el ojo por el orbicular de los ojos. En este caso era un paciente que era un camionero y tenía amplia dificultad para manejar por el espasmo facial. Sin embargo, con la terapia con toxina botulínica, básicamente casi que recuperó toda su funcionalidad. Finalmente, ya para terminar, tenemos la parte de glosofaringio y vago. Realmente es raro, es afectación propiamente solo de ellos. Recordar que el glosofaringio tiene funcionalidad de músculos derivados de pares de arcos faringios. Entonces inerva principalmente el estilofaringio, músculos de la faringe. Parasimpático con inervación de la glándula parotidia. Somático general de la región peramigdalina, faringe, meato auditivo externo, tercio posterior de la lengua, gusto del tercio posterior de la lengua y quimiorreceptores y barroreceptores. Entonces emerge de el surco preolivar, atraviesa el foramen yugular con el décimo y con el onceavo, desciende hacia la faringe donde inerva varios músculos y luego va a descender inclusive hasta el arco aórtico. Realmente la lesión única es rara, puede producir pérdida del gusto del tercio posterior de la lengua y ausencia de reflejo nauseoso. Y hay otra cuestión que es la neuralgia de glosofaringio, que es rara. Hay ataques severos de dolor en la garganta cuando deglute, cuando toma líquidos, especialmente fríos, y es como si se tratara de una neuralgia de trigémino. Entonces es un dolor neurítico unilateral en la base de la lengua y la faringe. Se puede sobreponer al área de quinerva del vago, por debajo del ángulo de la mandíbula y el conducto auditivo externo, y se puede desencadenar por tos, estornudos, deglución y presión sobre el trago. Se puede el bloqueo temporal del dolor mediante la anestesia de las amígdalas y parte posterior con nebulización de leucocaína es diagnóstico de la neuralgia de glosofaringio. Y el tratamiento es igual con neuromoduladores, al igual que la neuralgia de trigémino. El vago, recordemos, la parte también motora de músculos derivados de arcos faringios, todo lo que es músculos faringios, laringios, lo que es la fonación, la parte parasimpática, que es todo cabeza y cuello hasta el ángulo esplénico del colon, la parte de la sensibilidad de las meninges, del meato auditivo externo, la parte sensitiva visceral, que es de la epiglotis y la faringe, y la parte toda de barroreceptores y quimiorreceptores. Y el recorrido básicamente es similar al de glosofaringio, mismo origen aparente, casi que mismos núcleos, y eso sí va a descender hasta el ángulo esplénico del colon. Entonces, generalmente, nuevamente la parálisis aislada es rara, casi siempre se afecta con el glosofaringio. Entonces va a dar desviación de la ula hacia el lado zona por aumento, porque es el tono que está conservado. Va a caer el paladar del lado afectado durante la fonación. Le pedimos que diga va a haber pérdida del reflejo faríngeo del lado afectado. Puede haber regurgitación nasal de alimentos. Puede haber disfonía por parálisis de la cuerda vocal. Y generalmente se afecta en conjunto con el glosofaringio. Entonces pues, nos darían disfagia, disfonía, disartria, ¿verdad? Las restantes del tallo cerebral. Y finalmente, para terminar, el espinal accesorio. Recordemos que tiene fibras craneales que se las cede propiamente al vago, que son las de la inervación de la laringe, cuerdas vocales, y las fibras radiculares, que son las que inervan el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces tiene sus fibras craneales, tiene inervación bicortical, la parte craneal, y de los primeros segmentos cervicales que da la inervación del esternocleidomastoideo y el trapecio. La afectación de este nervio puede darnos desviación de la cabeza. Usualmente la desviación de la cabeza va a ser rotación hacia el lado afectado porque persiste el tono del esternocleidomastoideo que está normal. Y la afectación de este nervio también puede dar escápula alada por afectación del trapecio. Finalmente, para terminar, tenemos el hipogloso, que es el 12º par craneal. Es un núcleo puramente motor. Va a tener inervación bicortical. El núcleo es de línea media hasta nivel vulvar. Va a atravesar el conducto del hipogloso. Va a atravesar los triángulos del cuello y llega hasta los músculos intrínsecos
y extrínsecos de la lengua. Y cuando tenemos afectación, recordemos que el genio gloso tiene usualmente solo inervación contralateral y lo que hace es desviar la lengua hacia el lado contralateral. Entonces, cuando tengamos afectación propiamente del nervio, vamos a tener una desviación de la lengua hacia el lado ipsilateral de la lesión. Cuando hay una descarga epiléptica de la corteza, la lengua se desvía al lado contralateral y aunque es muy raro, cuando tenemos desviación de la lengua por lesiones corticales, se desvía hacia el mismo lado de la lesión. Entonces, en este caso, podemos denotar una paciente que tiene aquí la lengua desviada hacia la izquierda y si vemos la masa muscular está más gordita o con mayor masa del lado derecho y el lado izquierdo está atrofiado, ¿verdad? Con pérdida de la masa muscular. Y veamos ahora ahí cómo se le ven unas sacudidas involuntarias que serían fasciculaciones de la lengua, lo cual es sugestivo de una lesión de motoneurona inferior. Entonces, en este caso, habría que sospechar o que hay alguna masa que haya lesionado el hipogloso, que se descartó con una resonancia magnética, o que sea una parálisis vulvar progresiva que está iniciando, ¿verdad? Por los datos de neurona motora inferior. Entonces ahí vemos las fasciculaciones, que es como si hubieran un montón de gusanillos en una bolsa, ¿verdad? Otro término es el de polineuropatía craneal, que usualmente es cuando hay afectados varios nervios subcraneales. Tenemos que pensar en lugares a donde confluyan los nervios. Puede ser fisura orbitaria superior, seno cavernoso, foramen yugular, conducto auditivo, ángulo puntocerebeloso, entre otros. Entonces, de acuerdo a los nervios craneales que estén afectados, vamos a tener el sitio que está afectado y el síndrome correspondiente. Usualmente hay que pensar en patologías de base de cráneo, patologías paraneoplásicas, autoinmunes, entre otras. Y finalmente recordar lo que son los síndromes alternos. Bueno, ahí nada más las polineuropatías craneales que afectan múltiples pares craneales y ahí les quedan algunas tablas como para que sepan más o menos identificar algunos síntomas, algunos síndromes frecuentes. Finalmente, en relación con las lesiones de tallo cerebral, tenemos que el síndrome característico de las lesiones de tallo cerebral va a ser el síndrome alterno, en el cual clínicamente presenta afectación de una vía corta ipsilateral, que es el par craneal, y una vía larga contralateral, que puede ser la motora, o las sensitivas, que puede ser espinotalámico o cordones posteriores y lemnisco medio. Entonces, del lado de la lesión, ipsilateralmente clínicamente tenemos el par craneal y contralateralmente una vía larga. Y ese es el síndrome característico de las lesiones de tallo. Entonces hay múltiples síndromes también, dependiendo si es mesencefálico, pontino, vulvar, si son mediales o si son laterales. Y aquí lo que sí hay que recordar es que el más frecuente es el síndrome de Wallenberg, que es una lesión vulvar lateral y que se van a afectar el quinto, el noveno, el décimo y el onceavo par. Y las fibras largas que se afectan son la espinotalámica, las hipotálamo espinal, entonces la espinotalámica da hipoestesia contralateral, la afectación del quinto par da hipoestesia ipsilateral. Vamos a tener disfagia, disartria, puede tener disfonía por afectación del noveno, décimo y onceavo par. Y tenemos haces espinocerebelosos y aloguiosos cerebelosos que pueden darnos síndrome cerebeloso, ¿verdad? Entonces, parálisis de los pares craneales ipsilaterales, síndrome de Horner, ataxia cerebelosa y pérdida de dolor y temperatura contralateral. Usualmente es por oclusión de la pica, y este sería el síndrome alterno más frecuente. Finalmente, la bibliografía de la clase es el capítulo 44, entre otros que les anoté, por lo menos de los pares craneales bajos es el 44. Y recordarle darle like y suscribirse a nuestras redes sociales, donde pueden encontrar más información en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Muchas gracias por su atención.